inspiran. Yo me llamo Laura Medina, soy licenciada en Mercadotecnia y bueno, estoy muy emocionada de estar aquí en este primer episodio y esperemos que les guste mucho. Yo soy Pamela Onofre, soy maestra en Desarrollo Humano. Estamos muy contentas de tener aquí a la señora Gabriela Bocanegra. Muchas gracias, Gaby Bocanegra, como nos acaba de decir Pam. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes y poder compartir algo de mi vida y pues muy agradecida, Pam. No, muchas gracias. Gracias por la invitación. Nació Gabriela y luego... Pues nace Gabriela, recibida con mucho amor, una niña muy amada por su papá. Y enseguida, yo creo que en el año completo, y nace mi segundo hermano, y luego el tercer hermano, y 2 años después nace mi hermana la menor. En este lapso de tiempo, pues llegan muchas responsabilidades desde muy chica. Vengo de unos padres con muchas limitaciones económicas, de un papá obrero y una mamá que se tuvo que dedicar a la casa porque pues inmediatamente creció la familia. Entonces el hecho de esta parte donde se vienen muchos niños juntos, empiezo a tener responsabilidades de ser mamá de 3 niños más chicos que yo. Y mi mamá, pues de alguna manera, el tratar de ayudar a mi papá económicamente haciendo costuras y trabajitos que le llevaban ahí mismo a la casa. Entonces ahí es donde empieza, yo no sé en qué momento pasó mi niñez y empiezo a ser responsable de 3 niños más. Muchas exigencias por parte de mi mamá, porque era la mayor y yo era la responsable de que si les pasaba algo, pues no iba a ir mal. Y el ejemplo también, ¿no? Sí. Es que mira, tú eres el ejemplo para tus hermanos. Y eso es algo que se usaba mucho. Sí. El hecho de tú eres el mayor y es responsabilidad tuya. Como el mayor inclusive tenía que a veces pagarle hasta las carreras a los hermanos menores. Sí. Y bueno, a mí también me tocó. No eso. No, pero me tocó el hecho de que si te quedabas en la casa, tú eras responsable de tu hermanito menor. Luego hablando una vez con mi papá me decía que eso era algo muy bonito, que ya no se tenía tanto esa responsabilidad. Y le decía yo, bueno, papi, lo que pasa es que ahora ya más que nada se sabe que los papás son los responsables, ¿verdad? Sí. No los hijos, porque ellos no decidieron tener más hijos. Pero digo, es algo que antes así se acostumbraba, sí. Y eso era algo normal y eso era algo que estaba bien para esa época. Del segundo matrimonio de mi papá, yo soy la mayor de 4 hermanos, igual. Si nos quedábamos solos en la casa, pues yo era la responsable de mis hermanos más pequeños. Entonces, entiendo también esa parte. Afortunadamente, actualmente, pues ya no es así. Ya sabemos que esa no tiene por qué, los hermanos mayores no tienen por qué cargar con las responsabilidades de los padres, ¿no? Como sí, adultos siendo niños. Claro, se puede apoyar, pero ya no... Sí. El cargar con esa responsabilidad. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la relación con sus hermanos? ¿Ahorita todavía, por ejemplo, sigue en contacto con ellos? Sí, sigo en contacto con ellos. La relación de mis hermanos era algo muy bonito porque todavía en la etapa de ya ellos casados, teniendo su familia, yo era su mamá. Claro. O sea, todavía en la parte donde ellos siempre buscaron mi consejo, siempre se apoyaron y yo los amo porque... Pues fueron mis juguetes, yo creo. Sí. Fueron mis juguetes de aquel entonces y los amo mucho. Me hice responsable de ellos, a lo mejor al principio porque tenía mucho miedo de que les pasara algo y era de que mi mamá me golpeaba, o sea, no era de que pues se cayó y ya levántate y sóbale la rodilla, no, o sea, tenía que ser muy cuidadosa con ellos. Hubo una ocasión que la más chiquita se nos perdió. Y anduvieron mi papá y mi mamá cuadra por cuadra buscando y cada vez que mi mamá entraba a la casa era golpearme porque no la cuidé, que dónde estaba. Y la encontramos, mi mamá tenía una mesa y antes las mesas se usaban manteles que se hacían en la escuela, bordados y todo eso, y era un mantel muy grande. Entonces ella se metió, las sillas que daban al lado de la pared y se quedó dormida y el mantel la tapaba. ¿Dentro de la casa? Dentro de la casa. Dentro de la nunca casa. Nunca estuvo perdida. Estaba dormidita. Estaba dormida. Entonces no sé cómo movieron la mesa y ella bajó el vasito y fue cuando la encontramos, pero esa parte a mí me dejó muy marcada, claro. Porque yo estaba tan asustada y preocupada por mi hermana, claro. y recibí 3 golpizas. Porque ¿dónde estaba? Porque no la cuidé, porque no la vi. Y yo decía, pero ya llegó mi papá y está mi mamá, ¿por qué la tengo que seguir cuidando? O sea, ¿por qué la tengo que seguir cuidando yo? Bueno, pues esa fue una parte donde en mucho tiempo no la entendía. Me dolía mucho el
Si yo quería salir a jugar, no, porque tenía que cuidar 3 niños. Si yo quería hacer cosas diferentes todavía en la adolescencia, estando en prepa. Oye, mamá, pues es que vamos a ir a un torneo de voleibol o vamos a ir a X torneo de la escuela y no vas porque tienes que venir a cuidar a tus hermanos. Entonces, toda esa parte fue creciendo en mí un dolor tan grande y un rencor y un odio tan tremendo por mi madre, que yo creo que cuando me casé yo me quería ir y no quería volver con ella, o sea, no la quería volver a ver. Una de las veces que me golpeó, mi abuela me recogió la mamá de mi papá y me llevó para con ella, y ya estaba en prepa, o sea, para mí era bien vergonzoso llegar a la prepa con moretones y decir, es mi mamá. Mi mamá me pegó. Y era muy difícil. En algún momento mi abuela me recogió y tenía una tía hermana de mi papá que me hizo parte de sus hijas. Mi tía tenía 6 hijas, pero yo también era su hija, o sea, de alguna manera yo sentía tanto amor en ese lugar que yo nunca me quería ir con ellas, o sea, y había 6 niñas para jugar más. Y me fui y estuve como 3 meses ahí en la casa de mi abuela, y ahí mismo vivía mi abuela vivía con mi tía, hasta que fue mi papá por mí, y me dice, quiero que se regrese a la casa, y mi abuela le dijo, no te la llevas, si ella no se quiere ir, no se va. Ahí discutieron mi papá y mi abuela, y mi abuela le dijo bien claro, dijo, si ella no se va a querer ir, aquí se queda, y no te la llevas. Y a menos que ella me diga que si quiere ir se va a ir, pues ya mi papá me habla conmigo, me dice que mi mamá me necesita porque mis hermanos es mucho trabajo para ella sola, entonces que yo le decía, es que me va a volver a golpear, y me decía, si la vuelve a golpear yo me la voy a arreglar con su mamá, o sea, usted váyase sin miedo, usted no tenga miedo, o sea, yo voy a estar ahí, y si su mamá le hace algo, usted me dice a mí. Y es una etapa muy triste porque creces pensando que tu mamá no te quiere. Sí, así es. Esa es la parte. Dentro del recordar esa parte de saber que ya lo sané, y que esa mujer tan hermosa, y que es una viejita de 80 y tantos, es mi niña, y la amo. La amo, y le doy gracias a Dios porque puso a la persona que me permitió volver a amarla. ¿Cómo? ¿Quién sería esa persona? Fue a una terapia y con una técnica que se llama Teta Healing. Y fíjate, yo fui primero para trabajar parte de no estar bien en la parte de tu matrimonio, porque cuando tú vienes sacando estas partes, eso de tu familia, como que también desarmoniza tu familia personal. Entonces yo fui a trabajar esa parte para entender, bueno, qué rollo con mi matrimonio, qué rollo de cómo llevar yo la familia, porque muchas veces juzgamos a los papás, pero cuando te toca estar en la parte de papá empiezas a entender, caray, o sea, no pensé que era difícil, no pensé que eso, entonces yo empiezo a ir a terapia. Y aparte yo decía, bueno, es que trabaja mi esposo mucho, yo trabajo mucho y hacemos mucho, y, o sea, siento como que no rinde, o sea, ¿qué pasa? Aprendí en estas capacitaciones que todo lo que viene de abundancia es porque, o sea, lo que no te está llegando, aunque trabajes, es porque no vienes alineado con la energía de mamá, que es el dinero, y la energía de papá, que son negocios. Entonces, aunque yo estaba alineada con la parte de papá, porque mi papá siempre fue mi héroe, siempre era el que me salvaba de mi mamá, siempre era el que me defendía de mi mamá, yo no estaba alineada con la parte maternal. Entonces hago una terapia donde me hacen entender, esta terapia se lleva una regresión como al vientre materno, y yo recuerdo muy bien que la chica me llevó así como que estaba como dormida, y como que sí, como que no, y me empieza a llevar a cuando tenía 3 años que veía, y a los 3 años, déjenme les digo, que yo veía todavía mucho amor por parte de mi papá, y todavía veía amor por mi mamá. Y luego me lleva a la parte de 1 año, y yo veo a mi mamá que me ama y que me esperaba con tanta ilusión. Y luego me lleva más atrás, entonces cuando me lleva mero a más al fondo, que viene siendo cuando estamos en la parte de todavía no nacer, que le estás diciendo a Dios, ¿sabes qué? Yo creo mucho en esta parte. Y que le estás diciendo, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero ir a la tierra a vivir una experiencia. Me lleva a esa parte, y me dice, a ver, ahí estás en un lugar donde hay mucha luz. Y sí, yo veía mucha luz y veía un amor tan grande, un amor tan inmenso, que yo sentí una paz. Yo decía, ¿es que dónde estoy? Y me dice la terapeuta, ok, aquí estás con Dios, y es en el momento en que tú le estás diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero ir a vivir una experiencia a la tierra, quiero saber, aprender esto y aprender esto y aprender esto. Entonces ella me dice, antes de tú venir a la tierra, tú hiciste un contrato,
Y yo como un contrato, si hiciste un contrato y en este momento se te va a revelar ese contrato. Delante de mí aparece así como un tipo pergamino y aparece ahí determinación, fortaleza, sabiduría, liderazgo y aparecen un chorro de cosas en verdad. Y luego me dice la terapeuta, Gaby, esas fortalezas ya las tienes. Le digo, sí, o sea, sí soy así como, todo lo que yo estoy viendo aquí, sí soy así, sí soy esa persona. Dice, bueno, para haber desarrollado esos talentos, tú tuviste que haber elegido a 2 personas que te desarrollaran esos talentos. Entonces me dice, se van a acercar 2 seres de luz ahí contigo y son las personas que tú elegiste para desarrollar esos talentos aquí en la tierra. Y entendí que un ser de luz era mi mamá y el otro era mi papá. Y en algo me hizo entender que la parte de mi papá era amor, compasión, empatía. Y luego entiendo que esta parte, este ser de luz que está acá de este lado me dice fortaleza, determinación, liderazgo, o sea, todas esas partes que te hacen tomar decisiones de vida y que tienes que tener mucho valor para tomarlas. Y esa parte las desarrolló este ser de luz que venía a representar mi mamá. Entonces, cuando yo entendí eso, o sea, ese dolor y esa parte de ese peso que tenía yo en mí de no sentirme amada por la mamá, de no sentirme querida, cuando yo entendí esa parte y dije, wow, entonces ella se portaba así por eso conmigo, porque tuvo que portarse así para desarrollar en mí ese de que no me dejo y que te enfrento y que no quieres que haga esto, pues ahora sí lo hago, o sea, porque llega un momento en que estaba tan cansada y empecé a rebelarme, pero no, ya estaba yo empezando a desarrollar esos talentos que necesitaba yo tener aquí para yo ser esa Gaby que soy, porque no soy una Gaby que se conforma, no soy una Gaby que le pasa un reto y se da por vencida, o sea, nunca me he dado por vencida. Y cuando yo entiendo cuál era la misión de ellos dos, se me quita, no sé, un bulto de encima de un peso que yo traía y ese dolor que no me dejaba respirar, un dolor que tenía desde niña y que lo venía cargando hasta allá con mis hijos, ese dolor desaparece. Pero dentro de eso también me conecté con una parte donde me decía que esta mujer sufría. Cada vez que me golpeaba, sufría. Pero ella estaba cumpliendo un papel aquí que yo solicité. Entonces me dice la terapeuta, Gaby, ¿ya viste cuál es la misión de ellos en tu vida? Le dije sí. ¿Y qué piensas? Se los agradezco. Estoy agradecida con ellos porque entiendo por qué tenían que ser así, porque entiendo que no fue fácil para mi mamá ser esa mamá estricta, esa mamá controladora. Ella tuvo que haber sido así para que yo fuera rebelde, para que yo pudiera enfrentar los retos de la vida y rebelarme al que me dijera no se puedo, te lo demuestro. Y que no vas a hacer, y lo hago y 2 veces, o sea, pero esa es la parte, y cuando yo entendí esa parte de amor, dice la terapeuta, ok, entonces ya entendiste, ok, abrázalos y dile a tu mamá, mamá, tu misión en mí está cumplida. Lo que tú tenías que haber desarrollado en mí ya lo hiciste y lo hiciste muy bien. Y me dice, abrázala. Y la abracé. Y abracé a mi papá y le dije, papá, gracias porque usted me enseñó a dar amor, porque usted me enseñó a entender a la gente, porque usted me enseñó compasión por el ser humano, por la gente que está conmigo. Y cuando yo les agradezco a los 2 y a cada uno de su abrazo, vi cómo esos seres de luz se fueron alejando y se desvanecieron. Cuando yo regreso de la terapia, que ya estoy consciente, había un amor tan grande por mi mamá, que salí de esa terapia, lo primero que hice fue a buscar a mi mamá y decirle, mamá, te amo. Y la agarré a besos y no sabes, o sea, ahorita tú me puedes preguntar de mi mamá y que nadie me la toque. Porque es la persona que yo más amo en el mundo y es la persona a la que yo más le agradezco en todo el mundo. Porque gracias a ella y a que no se dio por vencida, aunque le doliera, decía ella, cuando yo te pegaba, pues me dolía pegarte, pero es que tenía que alinearte. O sea, si yo te hubiera dejado, yo no sé qué iba a pasar contigo porque eras una rebelde. La oveja negra de la familia, ¿sí? La que vino a romper los patrones, ¿no? Así es. Entonces esa parte de mi vida es algo que me marcó y yo ahorita entendí que cada vez que tú tienes un reto en tu vida, es porque tú necesitas haber aprendido de ese reto, de ese dolor, de esa situación que viviste, porque luego, ¿qué crees? Empieza a llegarte esa gente que está viviendo el reto con la mamá, que está viviendo el reto con el papá,
que está viendo el reto con el esposo. Y esa parte donde yo aprendí a amar a mi mamá y a ver el ser humano que era y a ver toda la bondad que ella desarrolló en mí, lo he podido compartir con muchísima gente y es gente que ahorita ha sanado y que tiene un vínculo con su mamá de amor, de respeto y de agradecimiento. Entonces esa es la parte de la niñez de Gaby y que fue algo que marcó mi vida porque tenía que aprender esta parte porque luego nacen mis 2 hijos y me estaba convirtiendo en la mamá controladora. Claro, se repiten patrones. Es la parte de vivir todas esas experiencias, los maltratos por parte de su mamá, el amor por parte de su papá para convertirse en la persona que es ahora. Así es. Toda la experiencia, todo lo vivido es lo que es ahora. Pero hubo una pequeña etapa donde si yo no me doy, tú no te das cuenta que estás repitiendo patrones. Hubo un momento en que Carla se me quiso poner rebelde y estaba chiquita, o sea, tenía 4 o 5 años y había así como que esa estrella roja de la criatura. Y yo aprendí que la forma no era golpes, que era era desde el amor, desde el entender, desde que ellos fueran responsables de las decisiones que tomaban desde pequeñitos, de decir, usted hizo esto mal, tiene que ser responsable de lo que está haciendo, pero ya de una manera no agresiva. Tengo personas conocidas que pues también están pasando o han pasado por esas situaciones. Desde los papás que pues no se hacen cargo de los hijos, de que van y viven con los abuelitos, hasta aquellos que también son golpeados, que en ese momento no ven la luz, que sienten que la vida no tiene sentido. Si esto es lo que estoy viviendo aquí, donde se supone que debo de estar segura, debo de estar acogida, pues qué es lo que me espera en el mundo, ¿no? Y vamos viendo con esos lentes al mundo, con lo que fue papá y mamá para con nosotros. ¿Qué podría decirle usted a esas personas que ahorita están pasando por eso y que no alcanzan a ver más que esta vida no es buena, esta vida no me gusta, o ese sentimiento que por el que usted pasó, ¿no? Que digo que todos llegamos a pasar en algún momento, porque yo también, siendo adolescente sobre todo, llegué a decir, mi mamá no me quiere, mi mamá me odia. ¿Qué podría decirle, por ejemplo, a ellos? Bueno, primero pues decirle que la vida es tan maravillosa y que si estás aquí es porque hay una misión que tú elegiste y que tienes que entender cuál es tu misión y que tienes que entender que cada parte que tú no entiendes de tu mamá tienes que escribir. Todo lo que te está doliendo ahorita, lo único que te puedo decir, escribe qué te duele, que tu mamá te es indiferente, que tu mamá te obliga a hacer cosas, que tu mamá, entonces, a esa parte de que vas a notar de todo lo que te está lastimando ahorita, anótalo. Me gustaría que mi mamá me hubiera tratado así y así, así, así. Yo decía, es que mi mamá me trató con, golpes, o sea, yo no me acuerdo que un abrazo de mi mamá, un beso, ok. ¿Qué me enseñó a mí mi mamá? A ser una persona amorosa con mis hijos. Me enseñó a ver a personas maltratadas y ser empática con esa gente y amar a esa gente. Entonces, de una acción que era dolorosa para mí, en mí desarrolló el amor, la compasión, la ternura, la empatía, la comprensión con la gente, o sea, desarrolló sus talentos. Entonces, tú ahorita estás creciendo y estás desarrollando a través de eso que te está doliendo una fortaleza y unos talentos que están dormidos en ti porque ya están. Y no has sabido que ahí los tienes. ¿Por qué? Porque seguimos esperando que mi mamá sea la que me trate bien y la que me ame y la que me enseñe amor, pero te está enseñando a que tú lo desarrolles. No sé si me explico. Hago cosas que a ti no te gustan para que tú seas lo contrario. Por ejemplo, cuando dicen, es que es hijo de un papá que fue alcohólico, fue drogadicto y ahorita es una eminencia. O sea, ¿por qué? Porque ese papá le enseñó a ese joven todo lo que no le gustó y él era la parte donde voy a hacer lo contrario de lo que tú estás haciendo. Esos hijos van a ser hombres o mujeres que van a ser personas muy presentes dentro de su familia y van a crear una familia diferente. Cuando nosotros despertamos y nos empezamos a dar cuenta cuál es el maestro, cuál es la lección que yo tengo que aprender de esta parte, porque estas partes te van a hacer una persona mejor a ti, te van a hacer un ser humano mejor a través de estas lecciones de vida. Y las lecciones son con dolor, son a veces con desilusión, con desesperanza,
Pero a raíz de aquí tú tienes que entender, ok, no me gusta esto, no me gusta mi mamá, no me gusta cómo me trata, me siento abandonado. Ok, está muy bien. Esa parte es responsabilidad de tus papás porque no sé por qué son así, pero a ti te toca ser una persona diferente, una persona presente, una persona que va a amar, una persona que va a intentar ser su mejor versión. Esa ya es la parte que nos toca a nosotros, el ser la mejor versión, una versión diferente a lo que no nos está gustando de ellos. Y yo creo que si cada persona logramos entender esa parte, yo creo que este mundo lo vamos a llenar de seres humanos diferentes. Este mundo está cambiando, pero sigue habiendo esos patrones de maltrato, estos patrones de no saber cómo amar a los hijos. Bueno, pues ahora vamos a cambiar nosotros estas nuevas generaciones y que sean generaciones de amor, generaciones de responsabilidad, generaciones de ser personas que trasciendan y que dejen huella a través de ser diferentes a lo que a ellos no les gusta ver en sus papás. Ajá. Entonces, esta es una oportunidad que tú tienes. Cada vez que tú tienes el dolor, tómalo como una oportunidad. O sea, ¿qué estoy aprendiendo y qué tengo que cambiar en mí? O sea, ¿qué voy a dejar yo en este mundo para que este mundo sea diferente y sea un mundo mejor, o sea, un mundo lleno de amor? Y qué importante que ellos decidan tomar ese camino. Que es así es la decisión. Porque muchos, aunque pasen por ese tipo de situaciones, eligen seguir el mismo patrón. Que si su papá era alcohólico, pues yo soy alcohólico. Que si era drogadicto, pues yo soy drogadicto. Entonces, qué importante saber o elegir tomar el otro camino, el que yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Yo no recibí mucho cariño, yo le voy a dar mucho cariño a mis hijos. Entonces, ahí ya depende mucho de la persona. De cada persona, sí, y de dejar de vivir en la victimización, en la parte del dolor, porque al final de cuentas, desafortunadamente te vienes quejando de tus papás y luego llegas a la casa de esa persona y los hijos están viviendo el mismo dolor que él vivió. ¿Por qué? Porque no reaccionaron a lo que tenían que haber aprendido sus papás. Son maestros. Y si no aprendieron la lección con ellos, lo van a repetir acá. Y yo me sigo quejando de mi mamá. Y resulta que el mismo dolor que me causó mi mamá a mí, yo se lo estoy causando a mis hijos. ¿Por qué? Porque no me hice responsable de saber que yo tengo el poder de cambiar la forma ahora con mi familia. Antes de saltar a esa etapa, porque sí quiero hacerle esa pregunta, me clavo porque tengo personitas que se me acercan y precisamente es eso, ¿no? O sea, es que mi mamá me dice y en lugar de recibir este amor de la forma que ellas quisieran recibirlo, pues lo que eligen son insultos, son golpes. Si usted pudiera regresar y ver a esa Gabriela que está triste, que está enojada, que está llorando, ¿qué le hubiera gustado escuchar que alguien le dijera para poder aguantar y sobrellevar esos días? Si yo pudiera regresar a donde está esa niña, yo le hubiera dicho, o sea, no te des por vencida. O sea, esto es una lección que estás viviendo porque acá en el futuro eres maravillosa. O sea, lo lograste. Tienes 2 hijos exitosos. Tienes un marido que te apoya. No te des por vencida. O sea, aprende la lección. No sufras porque va a pasar algo maravilloso en tu vida. Todo lo que te está haciendo tu mamá ahorita es enseñarte a ser una mujer fuerte, una mujer valiente, una mujer resiliente, una mujer llena de amor, una mujer que vas a poder ayudar a muchas mujeres porque las vas a poder entender. Entonces, aguántate, o sea, apechuga, párate, porque esto lo necesitas. Esto lo vas a necesitar para este futuro, para este gran futuro que tienes, donde vas a ayudar a muchas mujeres a salir adelante. Eso es lo que yo le diría a esa mujer. Bueno, luego también dicen que los que tienen un corazón herido son los que mejor pueden ayudar a las personas que también tienen un corazón herido, porque luego tú mismo sabes lo que se siente, ¿no? Cuando has pasado por esa experiencia, lo entiendes y a veces hasta sabes como esas palabras que le pudieran llegar porque tú lo pasaste, porque tú sabes lo que es eso. ¿Cuándo o cómo se dio cuenta que estaba repitiendo el patrón con sus hijos? Estaba yo con los niños, iban al colegio y tienes que hacer la tarea, la tienes que hacer bien, recoge sus zapatos de esto y esto y esto y otro. Y hubo una ocasión donde estaba yo con mi hijo. Mi hijo es muy inteligente
Entonces, el hecho de estar en una escuela con rutina, yo no sabía, le digo a Carla y a Ernesto, mi hijo, si yo en ese momento iba a tener este conocimiento que tengo ahorita, hijos, Neto era una persona que no estaba aprovechando la escuela porque se aburría, porque, o sea, y se le olvidaba el libro, pero presentaba exámenes y sacaba 10, o sea, yo no entendía que él era un niño que estaba en un lugar que no, para él ya era aburrido. No le representaba un reto. Sí, entonces, siempre se le olvidaba el libro de la tarea y pues en un colegio tienes que cumplir, y cuando yo le empecé a gritar, es que cómo es posible que se te olviden esto y que no, y que no, y que no sé qué, volteé a ver su carita y me vio con así, con un miedo, y no saben el dolor que siento. No saben, en ese momento dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Se vio reflejado en sus ojos. ¿Qué estoy haciendo? Ahí, cuando entendemos esa parte, si no sanamos es que no, fíjate, tenemos el dolor y dices, es que sanar es entender que cuando estás viviendo esas situaciones, se las estás viviendo porque hay un maestro, hay una enseñanza, hay una lección que aprender ahí en ese momento. En lugar de sentirnos dolidos, en lugar de sentirnos víctimas, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Qué sí tengo que hacer? ¿O qué tengo que cambiar? Pero no nos enseñaron de esa manera, no nos enseñaron de esa manera más que sentirnos víctimas. Entonces, cuando yo me doy cuenta que estaba repitiendo el patrón de que mis hijos me hacían caso no porque me amaran, me hacían caso porque me tenían miedo, y yo dije, yo no, o sea, ¿cómo, Dios mío? O sea, ¿cómo yo ya lo viví? Luego mis hijos, dije, no, y empecé a buscar ayuda. Dije, yo no voy a repetir patrones, pero las mamás, como en su momento, o sea, no sabemos, pensamos que estamos haciendo lo mejor. Claro. Y aún así, sabiendo que siempre estamos dando lo mejor, o sea, en ese momento era lo mejor que yo podía hacer por ti, era el mejor consejo, era, o sea, todo lo que tú haces como mamá, no hay nada que lo hagas para dañar, todo es por amor, aunque hubiera habido un error en esa decisión que tú tomaste, fue un error, pero en su momento la tomaste para el mayor bien de tu hijo. Entonces, si yo me la vivo pensando que soy víctima y que soy esto, o sea, los papás, para empezar, no nacimos enseñados, no sabemos cómo ser papás. ¿Hasta cuándo entiendes esto? Hasta que eres papá. Y segundo, empezamos a entender a los papás por qué son de esta manera, por qué son controladores, por qué no me dejan salir con los amigos, por qué no me dejan tomar, si todos mis amigos salen y por qué yo no, y todo eso. Hasta que tú eres mamá entiendes el gran temor que tú tienes en tu corazón de decir, mi hija va a salir y cualquiera te la puede violar, o cualquiera la puede jalar a un carro y se la lleva. Entonces, cuando estás ahí, y también es parte donde empiezas a entender, wow, o sea, mi mamá me estaba protegiendo, mi mamá me estaba cuidando de esto, y no queremos entender que nos están protegiendo y los vemos como nuestros enemigos. Entonces, bueno, cuando yo entiendo esta parte de que digo, bueno, es que ¿cómo la protejo? O sea, yo soy licenciada en enfermería y trabajaba en una urgencia donde llegaban niñas violadas, donde llegaban niñas atropelladas, donde llegaban accidentados, todo el fin de semana estaba en urgencias y recibía cosas. Entonces, imagínate lo paniqueada que yo estaba. Claro. De que yo me venía a trabajar y no quería que se me salieran, y hablando por teléfono, o sea, un control así tan tremendo, pero más que mis hijos confiaban en mí, o sea, me estaban odiando y me estaban temiendo, o sea, estaba repitiendo el patrón. Entonces tenemos que entender que lo tenemos que hacer de diferente manera, desde la responsabilidad. Pero si en este momento tu mamá no sabe cómo controlarlo, o sea, no te lo va a decir de otra manera, o sea, te va a querer controlar como Dios le dé licencia, porque el temor de una mamá es algo que no controlas, y todo es basado en el miedo. En el miedo a perder a un hijo, en el miedo a que tú estás cuidándolo como lo más sagrado del mundo, que no, así hasta que el pelito bien acomodadito, que no le duela nada, que no, ni la uña, y que afuera hay alguien que te la pueda dañar. Ese es un temor que los papás no controlamos, y ese temor te convierte en un papá controlador, agresivo, que no te entiende, que no te comprende, que no esto. Entonces no es que tu papá no te quiera, es que tu papá te ama tanto, pero no sabe cómo protegerte, no sabe cómo dominar ese miedo que está dentro de él, que no lo controlas con nada, más que sabiendo que tu hijo está aquí, y aquí estamos todos viendo películas, y es la manera de controlar el miedo. Pero cada hijo tiene que vivir su proceso y su vida. Entonces, ¿qué nos toca a los papás?
encomendárselos a Diosito y decirle, ¿sabe qué, mijo? Esto es bueno, esto es malo, usted decide. Que eres controladora, tengo que controlar hasta donde yo pueda lo que tengas que hacer, porque todavía de adultos hay cosas que los papás nos damos cuenta que, hijo, les va a dar en toda la torre, y pues los tenemos que dejar que se den en toda la torre. Quítate la parte de que tu papá no te ama. Si tus papás sí te aman, y otra parte, muchas veces dicen, es que se embarazó y pues no era un hijo deseado. Déjame te digo que yo aprendí que cuando tú vienes a este mundo, ni eres un error, ni eres que porque te falló no sé qué. Desde el momento en que yo entendí que nosotros venimos a este mundo porque somos seres divinos, somos un ser espiritual viviendo en un cuerpo terrenal. Cuando tú vienes a este mundo, tú ya elegiste y decidiste. Entonces, cuando tú te embarazas hasta porque fue de una violación, tu destino de nacer de esa persona que te engendró y de ese señor que fue parte, de esa persona que fue parte de que tú nacieras, eso ya estaba, ya lo habías decidido allá en ese mundo espiritual. Entonces no eres un error. Tú vienes aquí a vivir algo bonito. Entonces, si tú estás dolida que porque piensas que es que tus papás te engendraron sin desearte, no. O sea, no hay equivocación. Tú ya estás aquí porque tú vienes a hacer algo grande. Y de ti depende el vivir en la parte de dolor, en la parte de victimez, en la parte de, es que ¿por qué a mí? Entonces cuando empezamos a preguntar, a ver, Dios, ¿por qué a mí me tocó ese esposo? Y Dios dice, no es porque, es para qué. ¿Para qué me tocó? Porque tú en esa persona, en ese hombre vas a influir para que sea un hombre responsable, que sea un buen papá, para que sea eso. Entonces, cuando te empieza a quitar el por qué y empiezas a preguntar el para qué, el mundo se te abre. Se te abre y dejas de vivir con dolor. Eres libre, o sea, eres libre porque entendiste, al fin entendiste, y que cada reto que tú vas presentando y entiendes, a ver, ¿para qué este reto? ¿Y para qué es esto? Y a lo mejor te cuesta 2, 3 lloradas, no sé, pero ya cuando entiendes el para qué, vives feliz. Precisamente, ahorita ya me respondió lo que era mi siguiente pregunta, el cómo dejar de ser víctima. Porque para darte cuenta de que o sea, pues lloras y te quejas y es que ¿por qué? Y porque a mí, digo, me pasa, pero es muy difícil ser consciente de que estoy siendo víctima. ¿Cómo dejar de ser víctima? Y creo que me lo acaba de responder, ¿no? Cuando empiezas en lugar de estar llorando y decir ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? Sí. ¿Cómo me va a servir esto? ¿Qué voy a aprender de aquí? Vi una vez un video, de hecho, de, ¿cómo se llama? Odín Dupeirón. Y me gustó mucho, porque generalmente uno está preguntándose, ¿cuál es mi misión en la vida, no? Y tú crees, es que si no soy algo grande, si no soy alguien, o sea, el presidente o así, si no soy alguien como relevante para la sociedad, entonces no soy nada, ¿no? Y en este video hablaban sobre, es que tu misión no necesariamente es salvar o descubrir la próxima cura del cáncer, ¿no? Sino el hecho de disfrutar, de vivir. Así es. Sobre eso quería preguntarle, ¿cómo descubrir o qué es o cuál es la misión? La misión de todos los seres de luz, todos somos seres de luz, es venir a este mundo, aprender experiencias, pero lo más importante es ser feliz. Entonces ahí dice que cuando tú encuentras lo que a ti te gusta y encuentras la manera de llegar a la más gente que se pueda, entonces esa energía que tú estás mandando de sembrar y de trascender a través de las personas, esa energía se regresa en abundancia, en dinero, aunque no lo busques. Tú no puedes estar diciendo, es que estoy haciendo mi misión de enfermera y estás en urgencias y ves una persona que llega con, no sé, encajado, un tubo encajado, o sea, y vas a estar sufriendo porque estás con el estrés, o sea, esa no es tu misión. Tu misión tiene que ser lo que te haga feliz, y cuando tú encuentras tu misión, en automático, ni siquiera tienes que pensar, es que tengo que trabajar por esto, tengo que generar, o sea, todo se empieza a armonizar, porque estás vibrando en esa energía. La energía más alta es la energía del amor, y en el amor no hay pobreza, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay tristeza. El amor vibra acá arriba. El dinero también es una energía muy alta.
Y cuando tú vibras alto, todo va fluyendo, todo se te va dando. Bueno, ¿y cómo es vibrar alto? Tienes que cuidar mucho lo que piensas, lo que sientes y lo que dices. Ser congruente. Sí, por ejemplo, si yo pienso que mi hijo va a pasar algo, le va a pasar esto, y luego que va a reprobar y que no sé qué, ¿cómo te hace sentir? No, angustiada. Entonces ya te piensas, Ajá. sientes, Sí, te sientes angustiada. sí. Y cuando estás angustiada, ¿te concentras en hacer algo? No, pues No. nada más estoy pensando en esa situación. Así es. Ujú. Entonces, cuando tú logras entender, bueno, ¿de qué me sirve estar pensando que mi hijo le va a ir mal? Va a ir a la escuela, va a aprender lo que tiene que aprender, ahorita lo recojo a la 1, nos checamos lo que es de tarea y trabajamos para que se saque un 10. Y te estás imaginando a tu hijo con tus 10 y cómo te sientes. Ah, pues contenta. Contenta. Entonces, Sí. eso es vibrar. Vibrar alto. Vibrar en alto y todo se te hace facilísimo, Sí. todo lo puedes hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aprender a pensar de manera inteligente. No me conviene estar preocupada por Carla porque va a salir con las amigas, mejor pienso que Carla se va a divertir. O sea, al final de cuentas va a pasar lo que va a pasar. Ya sea que tú estés pensando en lo malo o ya sea que tú estés pensando en lo bueno, Sí. ¿no? Entonces de nada sirve que estás tú aquí, es que sí va, es que sí, y es que, porque pues como que mi manera de tranquilizarme es, Dios, te la entrego, ¿verdad? Y confío en ti, Dios mío, y cuídala y rezarle a su angelito de la guarda y continuar, ¿verdad? Porque al final de cuentas va a pasar lo que va a pasar. Y pues de nada sirve el estar. Estar pensando Sí. mucho, pero fíjate, aún así a veces es difícil porque decimos, te la entregó Dios y yo, ay, no sé si se la lleva. Sí. Yo aprendí a hacer los pasos, ok, ¿qué es lo que me está angustiando? Por ejemplo, una deuda. Pues tengo esta deuda y no tengo el dinero y van a venir y empiezo a hacer el rollote. Ajá, De porque te estás estresado porque tienes que hacer un pago. Bueno, tienes que quitar el poder a la preocupación. ¿Cómo? Ir adelantando. Bueno, y si me viene a cobrar, ¿qué va a pasar? No, pues me va a cobrar. Y si no lo voy a pagar, ¿qué me puede pasar? Nada más que se va a tener que esperar una semana más. ¿Y qué puede pasar? Pues que voy a tener que ir, si lo voy a sacar, pues voy a ir a empeñar algo, voy a vender algo o me voy a poner a vender algo. Entonces le quitas el poder a lo que se está preocupando. Que el niño tiene fiebre, a ver, yo me tengo que ir a trabajar y me voy bien preocupada a trabajar y todo eso. Entonces todo el día ando vibrando en bajo y o ya te salió mal lo que estabas haciendo en tu trabajo o ya el jefe o sea algo, porque te fuiste vibrando bajo. Entonces te vas a ir, sabes que tiene fiebre, ¿ok? Pero ¿qué va a pasar? Bueno, pues se va a quedar con la nana o se va a quedar con mi suegra o se va a quedar con la persona que lo va a cuidar. Ya le dejé medicamento, a ratito le hablo para ver que esté bien y yo me voy sin preocupar porque ya lo dejé en buenas manos y le dejé el medicamento que le toca y me voy a ir y al rato le voy a hablar y muy seguramente ya va a estar bien y te vas tranquila. Entonces tienes que empezar en todo momento cuando te detectas que vas a empezar a preocuparte, quítale el poder a través de hacer un análisis. Bueno, ¿y qué puede pasar? Esto, ¿y qué puede pasar? ¿Y qué puede pasar? Hasta que tú entiendas que no va a pasar nada más que se va a resolver de alguna manera y no tienes por qué estar preocupada. Dicen decían los chinos, dice, si tú tienes el poder de resolverlo ahorita, ¿para qué te preocupas? Y si no lo puedes resolver, ¿para qué te preocupas? Si ya no lo puedes resolver. Sí, entonces así, ¿verdad? Cuando detectamos esa parte de un sentimiento de enojo con el esposo, con tu mamá, o sea, inmediatamente, o sea, cámbiale la vibración porque eso te va a permitir a que ya te fuiste contenta a tu casa y acá afuera te va a ir muy bien. Bien comprobadísimo. Empiezan a hacer así como que a ver qué pasa y van a ver cómo empieza a cambiar y cuando tú empiezas a vibrar en alto, desde el pensar quiero hacer este proyecto, y empiezas a meterle en, ay, y luego si no quieren, y si no funcionan, y si no van a ver el video, o sea, desde ahí ya le estás metiendo la energía que no corresponde. Entonces, bueno, ok, voy a hacer el video, y ahorita decías tú, qué padre porque algo estoy aprendiendo. Y yo dije, bueno, qué bueno. Entonces, pues no sirvió el video, pero ¿qué creen? En ese día yo ya aprendí esto, o sea, ya le sacaste la bondad a esto, que a lo mejor tú dijiste, nadie vio el video, no hay ningún like, no hay esto, pero yo aprendí. Ya le subes la vibración de decir,
aquí ya hubo una bondad en esto que estamos haciendo. Así es. ¿Sí? Cuando tú logras aprender a hacer esto, en mantenerte en alta vibración, somos seres humanos, estamos programados para tener todo el pesimismo y programadas desde que nacemos, o sea, que vimos a la abuelita, al papá, o sea, todo el mundo estamos programadas en la baja vibración. Entonces, cuando tú aprendes a empezar a quitar esa parte y a empezar a desglosar hasta que lo desaparezcas y lo dejes de tomar como si fuera un problema, y cuando estás en esa vibración, simplemente con el hecho de decir, quiero hacer este proyecto y me gustaría hacer esto, y sin que siquiera lo hayas empezado a hacer, te va a aparecer la persona, el momento, los recursos que tú necesitas para lograr el proyecto que tú estás queriendo. Eso pasa cuando tú ya empiezas a eliminar esa parte de estar preocupado todo el tiempo. Las oportunidades llegan, porque ya estás lista, ya estás lista para recibir esa abundancia que Dios te manda. O sea, estás preparada y dice, es la energía, dice, es que cuando tú ya estás lista, Dios dice, esta ya está lista, y dice, te abre la llave y que te empiece a llegar todo lo que necesitas para ese proyecto que estás, porque es un proyecto que va a trascender y que va a cambiarle la vida a las personas. Todos tus proyectos deben de estar hechos en base a ayudar a las personas, cambiar vida y dejar huella en cada una de ellas, que es lo que están haciendo ustedes. Porque esto, aunque ustedes lo estén viendo así como que sí, como que no, o sea, yo sé que es el primero, pero sus programas van a llegar a mucha gente que les va a cambiar la vida. Muchísima. Ay, muchas gracias. Sí, hacemos en Dios. Gracias. Es a vibrar alto. Sí. A cada sesión que tengan, mínimo le cambió la vida a una persona, ya hicieron algo. Algo por el mundo, o sea, no por esa persona, por el mundo, porque esa persona, detrás de esa persona viene un mundo de gente, hijos, amigos, familiares. Va a cambiar 8 generaciones de cada corazón al que tú llegues. Y así se hace una cadenita. Una cadenita. ¿Cómo se llama? El efecto mariposa. Sí, así es. Pues espero que lleguemos a mucha gente, y este es el primer evento, y yo decreto en este momento que es un evento y un programa que va a impactar al mundo y que van a cambiar muchas vidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y como es el nombre del podcast, es una vida que inspira. Muchas gracias por haber venido hasta acá, para compartirnos todo lo que nos compartió. Le comentaba Pam hace rato que a mí me cayeron varias pedradas, entonces para mí ha sido muy enriquecedor tenerla aquí. Bueno, gracias a ustedes por esta oportunidad, porque en verdad que yo creo que la afortunada soy yo. Yo siempre estoy buscando a quién impactar, y si a través de ustedes voy a llegar a más gente, no es que yo haya venido, es que Dios las mandó conmigo, porque yo dije, Diosito, ayúdame, y yo creo que ustedes son enviadas por Dios, son un medio. Bueno, pues con esta historia, con esta vida que inspira, nos despedimos. Esperamos que para ustedes haya sido tan enriquecedor como lo fue para nosotros, y esperamos que nos sigan apoyando y vean nuestros videos. Sí, acuérdense que el darle like, el comentar, el compartir nos ayuda mucho para que sigamos haciendo este tipo de videos. Agradezco yo a Laura, muchas gracias, y señora Gabriela, gracias. Un honor que haya estado ustedes con nosotros y que nos haya compartido su historia. Muchas gracias. Sí. Y recuerden darle like, porque tu like puede llegar a una vida que está necesitando. Tú tienes el poder de hacer que llegue este video a esa persona que ahorita está queriendo una oportunidad, y tú la tienes en tus manos. Dale like a este programa. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.